Antes de presentar mi trabajo acerca del tema del Plan de Ayala y acerca del discurso de Luis Cabrera, envío primeramente un cordial saludo. A modo de introducción, ante esta clase de temas son muy importantes porque en cada acontecimiento se da un impacto social y por ende el parteaguas de las leyes que hoy en día nos rigen. Por ejemplo, tenemos lo que es la independencia, la cual se logra a través de un tratado internacional y en esencia ratifica lo que es el Plan de Iguala. Es la base legal de la vida independiente de México. Dentro de todos estos acontecimientos surgieron nuevas leyes, se dan los proyectos, los lineamientos constitucionales. Otros acontecimientos que impactaron socialmente fueron la Revolución Mexicana en 1910, el Plan de Ayala de 28 de noviembre de 1911, el discurso que dio Luis Cabrera. A continuación hablaremos más acerca del tema del Plan de Ayala, así como el discurso de Luis Cabrera, sus características y aportaciones que dieron en cuanto al tema de derecho agrario. Al llegar Francisco Madero a la presidencia de la República en 1911, se negó a cumplir las expectativas planteadas en el plan para los campesinos que lo habían llevado a unirse a las fuerzas revolucionarias. Ante los muchos reclamos sobre su actitud, manifestó públicamente que él nunca había ofrecido tal cosa. Sin embargo, aceptó fomentar la creación de la pequeña propiedad. Ante esto, Emiliano Zapata manifiesta su inconformidad y actúa, pues al promulgar el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, desconoció la administración de Francisco Madero y establecía la restitución de terrenos, montes y aguas a los pueblos que probaran ser los propietarios y la dotación de tierras para constituir ejidos, colonias y fondos legales. Todo esto dio origen a una verdadera revolución social dentro de la misma revolución que ya estaba. El Plan de Ayala se caracterizó por sus objetivos, los cuales tenían que ver con los derechos que tenían los campesinos en materia agraria, la restitución de las tierras usurpadas a los pueblos durante Porfiriato y reparto agrario de parte de las tierras de los grandes hacendados previa indemnización. Fue una proclamación política promulgada por Emiliano Zapata. El Plan de Ayala fue documentado jurídico agrario. También se caracterizó por sus cláusulas, las cuales destacaron la sexta, séptima, octava y novena, de las cuales hablaremos más adelante. En cuanto a las aportaciones del Plan de Ayala a las transformaciones del derecho agrario, en ese periodo fueron: la cláusula sexta se refirió al despojo de las tierras a comunidades de los común repartimiento y exige para ellas la restitución de las tierras, montes, aguas. Esta cláusula quedó de esta manera: que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y justicia venal entrarán en posesión a esos bienes inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan títulos correspondientes de esa propiedad, de los cuales han sido despojados, y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la revolución. Cláusula séptima quedó: que la expropiación y fraccionamiento de los latifundios para la dotación a los campesinos. La octava: los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente plan se nacionalizarán sus bienes, y las 2/3 partes que a ellos les correspondan se destinarán para indemnización de guerras, pensiones de las viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban a la lucha por el presente plan. La novena, la cláusula novena, señala que se aplicarán las leyes de desamortización según convenga, teniendo por ejemplo las propuestas e impuestas por el inmortal Juárez. Cabe hacer mención que Emiliano Zapata no fue el único que criticó la administración de Francisco Madero, sino que ante la problemática de la restitución de los ejidos de los pueblos, Luis Cabrera, en su sección de Congreso de la Unión, dio a conocer el proyecto llamado la reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano. El discurso de Luis Cabrera se caracterizó por que es conocido hasta la fecha como proyecto de ley agraria de 1912 o propuesta de Luis Cabrera. Ser parte aguas de una verdadera reforma agraria. Señaló los errores en que incurrió Francisco Madero, ya que él decía que era un malestar político. No llegó al fondo, que el fondo era también lo económico, no nada más el problema de tierras, y no sabía ni cuándo dar las tierras.
También se caracterizó porque como posible solución del peonismo y haciendismo propuso la carga tributaria a la gran propiedad, a fin de que por sí sola fuera fragmentado y diera paso a la mediana y pequeña propiedad que regulara un marco mayor igualdad entre los trabajadores de campo. También se caracterizó porque dentro de su propuesta sostenía lo que es la libertad de los pueblos y quitarle lo que es la presión en lo que ellos estaban. Sostuvo que si antes no había un equilibrio social basado en mayor igualdad de economía, jamás se lo lograría tener la pacificación en el país. En su discurso estableció que no se trataba solo de un problema agrario, sino que se trataba de varios problemas agrarios y tenía que hablar de forma plural. Su propuesta tenía relación con la problemática agraria en crisis económica aguda en los trabajadores de campo. Señaló que la reforma agraria debería salir del poder legislativo y aprovechar el momento para no dejar enfriar y asimismo obtener lo que es hacerlo de manera pacífica. Todos estos alegatos presentados por Cabrera ante la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 1912 no fueron más que un apoyo del proyecto ley que tenía como fin último la Declaración de Utilidad Pública Nacional de Restitución y Dotación de los Ejidos para los Pueblos, para lo cual se facultaría al Ejecutivo Nacional para expropiar por cuanto terreno fuese necesario y el mismo gobierno llevaría el control de los ejidos mientras no se modificara la Constitución, para conceder personalidad jurídica a los pueblos y que pudieran ellos mismos administrarse legalmente. En cuanto a las aportaciones del discurso de Luis Cabrera a las transformaciones del derecho agrario en ese periodo, Cabrera planteó lo siguiente: primero, el problema agrario; segundo, la cuestión agraria; y tercero, la ley agraria. En cuanto a las aportaciones que influenciaron en el derecho agrario, aportó que el problema agrario debería regularse en una ley, aportó que la ley agraria haría frente a los problemas derivados de las tierras, aportó que la problemática agraria se tenía que verse también desde el punto de vista económico, propuso que una verdadera reforma agraria en México, aportó también que la desigualdad entre el peonismo y haciendismo se tenía que solucionarse desde el punto de vista económico, político, judicial y social. Aportó que la carga tributaria debería de ser cierta forma estar en la gran propiedad, así para dar paso a la pequeña propiedad. Habló de la libertad de los campos, de los pueblos, con la instauración de los ejidos de propiedades. También aportó en tema agrario que a la par de crear pequeñas propiedades había de emprender programas crediticios de irrigación, de regularización catastral y de tasación de impuestos, por lo que Cabrera dijo que era inapropiado hablar del problema agrario, pues debía hablarse de problemas agrarios en plural y también en cuestiones económicas. Señaló que la reforma agraria en México debería salir del poder legislativo y aprovechar el momento de agitación social para llevarla a cabo. Señaló que no se buscaba robar ni arrebatar tierras, sino tomarlas por necesidad. El proyecto de ley tenía como fin último, aportó la utilidad pública nacional de la restitución y dotación desde los ejidos para los pueblos, y dentro de sus aportaciones está el de facultar al Ejecutivo para expropiar cuanto terreno fuese necesario y él mismo llevaría el control de los ejidos mientras no se modificara la Constitución para conceder personalidad jurídica a los pueblos y pudieran ellos mismos administrarse legalmente, y en el caso de los problemas sociales de no poder hacerse por vía pacífica mediante arrendamientos, debería procederse a la expropiación con el fin de utilidad pública. Sin más por el momento, les agradezco su atención.